Bienvenidos a la iglesia de Santiago del Burgo, el único templo románico de este recorrido que después de más de 8 siglos aún tiene la misma distribución interior que tuvo en sus orígenes. Un hermoso templo del Burgo medieval de la ciudad en el que te vamos a acompañar para descubrir sus elementos más interesantes. Esta iglesia comenzó a construirse por la cabecera a finales del siglo XI y a lo largo de la siguiente centuria se edificaron las naves románicas y se levantó la torre a los pies. Su ubicación a las afueras de la ciudad otorgaron a esta iglesia el sobrenombre de Santiago del Burgo Extramuros, una denominación que nos conduce directamente a los tiempos de la expansión medieval de Zamora. En el momento de su construcción, las murallas llegaban hasta la iglesia de San Juan Bautista o de Puerta Nueva, así llamada por estar construida a la entrada de la ciudad y hoy en la Plaza Mayor. Sin embargo, como ocurrió en otras ciudades, la población creció más allá de sus murallas y se asentó en unos barrios extramuros conocidos como los burgos. En Zamora, en este territorio ubicado fuera del recinto amurallado, se levantaron otras parroquias como las de San Miguel del Burgo, Santo Tomás Cantuariense o Santa Marina, que ya no existen, por citar tan solo algunas de las más cercanas a esta de Santiago. En torno al año 1230, el monarca estimó necesario proteger estos barrios ubicados allende los muros y amplió la muralla hasta el final de la calle Santa Clara. Aunque la iglesia de Santiago del Burgo ha mantenido desde entonces su tradicional denominación, hoy ya no forma parte de ese territorio extramuros y ocupa uno de los lugares más céntricos de la ciudad, la Plaza de la Constitución, frente a la subdelegación del gobierno. La parroquia está dedicada al apóstol Santiago, y hasta el siglo XIX dependía del arzobispo de Compostela. En esta iglesia tenía su sede un vicario dependiente de la sede compostelana que gobernaba desde aquí las vicarías de Alba y Aliste, dos comarcas zamoranas que también dependían del arzobispo de Santiago. Esta vinculación con la sede de Compostela hizo que al comenzar el siglo XVII se celebrara aquí un sínodo, cuyas disposiciones regularon las citadas vicarías durante las siguientes centurias. Su feligresía era muy exigua, y quizá por eso la parroquia nunca precisó ampliar su capacidad mediante la reforma de sus espacios interiores, como ocurrió en otros templos zamoranos. Respecto a su imagen exterior, hoy podemos ver la parroquia exenta, sin ningún edificio anejo, pero no siempre fue así. A finales del siglo XV, una mujer zamorana llamada María Zúñiga fundó un beaterio en unas casas anejas a la parroquia. Las religiosas comenzaron a utilizar el templo por carecer de una capilla propia y abrieron unas ventanas que le permitía la comunicación con la iglesia. La comunidad adoptó la regla de Santo Domingo y pasó a denominarse como Convento de Santa Catalina de Siena. En 1604, las religiosas se mudaron a otro convento, el de San Pablo, dejando vacío este edificio. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo así. Unos años después llegaron otras religiosas dominicas que mudaron el nombre del convento a Nuestra Señora de la Consolación y posteriormente a Nuestra Señora de las Victorias. Aquí estuvieron hasta el año 1837, en que hubieron de abandonarlo tras los decretos de exclaustración que tanto impactaron a la sociedad y a la Iglesia española del siglo XIX. No obstante, aunque las monjas llegaron a utilizar la iglesia, el templo no era suyo, pues seguía siendo de la jurisdicción del arzobispo de Santiago, que quiso dejar claro en ocasiones esta propiedad sobre el templo. La desaparición de las monjas supuso la venta de su convento y la transformación en una vivienda privada que puede verse en algunas fotografías antiguas, unida al templo y con un amplio mirador a la calle Santa Clara. Esta casa fue demolida en los años 70 del siglo XX, en que se libró el templo de todas las construcciones que lo rodeaban. Posteriormente, una magnífica obra de rehabilitación realizada en los primeros años del siglo XXI ha devuelto a esta iglesia un esplendor inusual que muestra orgulloso en el centro de la ciudad. Comenzamos ahora el recorrido interior por este edificio en que vamos a describirte sus elementos más característicos.